Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: «Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios». Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: «Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios». Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: «Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía». Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: «Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A una sola voz digamos todos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. María, Madre de la Iglesia, Nuestra Señora de la Consolación, ruega por nosotros. Amén. Pues hermanos, sean bienvenidos nuevamente aquí ante el altar del Señor para que celebremos el encuentro de cristianos, el encuentro de hijos de Dios, como lo hacemos los jueves flexibles con esta asamblea de adoración, porque necesitamos de esa fuerza espiritual, necesitamos de esa gracia espiritual y nos la da el mismo Señor, pero cuando nosotros lo buscamos. Cuando no lo buscamos, pues ¿cómo lo vamos a encontrar? Y la manera de poderlo encontrar es venir hasta donde está Él. Cuando uno quiere comprar un par de zapatos, uno va a la zapatería. Cuando quiere comprar una carne, va a la carnicería. Cuando uno quiere una ropa, va a la venta de los almacenes. Cuando uno necesita al médico, va al consultorio. Cuando uno necesita de Dios, hay que ir al lugar donde Él está, en la iglesia. Pero hay algo curioso también, y es que para poder hacer presente al Señor, pues existe un instrumento. Ojo con esto, para poder hacer presente al Señor hace falta un instrumento o está un instrumento, y ese instrumento se llama sacerdocio o sacerdote. ¿Qué es el sacerdocio? ¿Qué es el sacerdote como tal? Cuando a veces dicen fulano de tal que es el sacerdote, que es el sacerdote, la palabra sacerdote significa el que ofrece. Sacerdote significa el que entrega, el que ofrece el sacrificio. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes de la ley eran los que ofrecían al Cordero, los que ofrecían el sacrificio al Dios de la vida por la expiación y por el perdón de los pecados. Pero ¿qué sucede? Que ese perdón y esa expiación de los pecados se vino a confirmar más claramente es con la venida de Jesús, con la venida del Señor. Entonces, ¿el Señor a qué viene? El Señor viene a manifestar ese amor de Dios en medio de nosotros a través de la muerte, para que muriendo nos dé a nosotros salvación. Es decir, se ofrece como sacrificio para el perdón de los pecados, se entrega como sacrificio para el perdón de los pecados, se deja morir para poder ofrecer por la salvación y por el perdón de los pecados. Entonces, ¿quién es Jesús? El Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? El Salvador. Pero también, ¿quién es Jesús? El sumo y eterno sacerdote. Por eso es que el jueves siguiente, después de la fiesta del Pentecostés, celebramos a Cristo, sumo y eterno sacerdote. Es decir, Jesús es el sacerdote pleno, es la plenitud que vino a dar salvación, que vino a dar vida, y lo hizo a través de la cruz, de la muerte de Cristo, de la muerte de Jesús en la cruz. Pero entonces, ¿cómo hacemos nosotros para seguir propagando esa salvación? ¿Y cómo hacemos nosotros para seguir propagando ese misterio salvífico? Bueno, Jesús lo hizo a través del sacerdocio ministerial. Por eso escogió a los 12.
Por eso escogió a estos hermanos nuestros, y estos hermanos nuestros empezaron a propagar el evangelio, a propagar la buena nueva, a propagar el reino de Dios. Y estos hermanos también escogieron a otros y estos a otros hasta llegar a donde nosotros nos encontramos. Por eso es que la palabra de Dios nos dice claramente que el sacerdote es un hombre tomado de entre los hombres. ¿Para servir a quién? A los hombres en las cosas de Dios. Por tanto, ¿cuál es la función del sacerdote? Entre las funciones diversas que tiene el sacerdote hay una principal, y es seguir propagando, en otra palabra, perpetuar el misterio salvífico de Jesucristo. Perpetuar, acuérdense de esto, perpetuar el misterio salvífico de Jesucristo en el mundo. Esa como tal es la función del sacerdote. Por eso tiene también la función de santificar, tiene la función de predicar, tiene la función de anunciar, tiene la función de alabar, tiene la función de hablar de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tiene que seguir perpetuando el misterio salvífico de Jesucristo. Ahora bien, ¿cómo nosotros seguimos recibiendo esa salvación? ¿Cómo nosotros seguimos recibiendo esa vida que Jesús nos dio a nosotros en la cruz? Ciertamente a través de la Eucaristía. Porque la palabra de Dios dice que quien come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo vivo en él. Entonces, para nosotros poder seguir recibiendo esa salvación, ese misterio salvífico de Jesús, que es a través de la palabra, que es a través del anuncio del reino de los cielos, etcétera, existe una principal, y es a través del cuerpo y la sangre del mismo Señor. Pero para que se haga presente ese cuerpo y esa sangre del Señor, es necesario del sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote es el que viene a perpetuar el misterio salvífico, el misterio de la redención de Jesús, que se dio ¿dónde? En la cruz. Por eso es que el sacerdote ofrece la ofrenda, y es el mismo Jesús. Por eso es que el sacerdote presenta al mismo Jesús, que es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. ¿Se lo presenta a quién? Al Dios de la vida. Porque el sacerdote sigue haciendo presente ese misterio de salvación, que no es otra sino la obra redentora del Señor. Decía el santo cura de Ars: quítenle el sacerdote a una comunidad y terminan adorando las bestias. Quítenle el sacerdote y verá cómo terminan adorando las bestias. ¿Por qué? Porque donde no está el sacerdote, entra el demonio. Donde no está el sacerdote, entra el mal, para poder hacer ahí su reino. Donde está el sacerdote, está presente el mismo Jesús, porque es el mismo Señor aquí en la tierra, para seguir propagando el misterio salvífico de ¿quién? Del Señor. En otra palabra, la obra redentora. Conclusión: cuando nos equivoquemos, no nos critiquen. Cuando nos equivoquemos, oren por nosotros. Cuando nos pasemos de la raya, no nos critiquen, oren por nosotros. Cuando, lo que pueda suceder, no nos critiquen, recen por nosotros. Porque ser sacerdote no es nada fácil, pero tampoco es nada imposible, porque somos seres humanos, tenemos debilidades, tenemos virtudes, tenemos errores, somos personas de carne y hueso, creadas también por el Señor, pero que hemos sido tomados de entre de esos hombres para poder servir a los hombres en las cosas de Dios. Y sirviendo en las cosas de Dios, nos podemos equivocar en cualquier momento. En cualquier momento podemos caer. No nos critiquen, recen por nosotros, oren por nosotros, ofrezcan una Ave María, ofrezcan un Padre Nuestro, ofrezcan una oración especial por el sacerdote, para que él siga como elegido perpetuando la obra redentora y salvífica de Jesús en medio del mundo. Amén. Fíjese que la gente viene y le dice a uno: Padre, bendígame. ¿Quién lo está bendiciendo? El mismo Dios. Yo siempre he dicho esto, y es que hay dos bendiciones que son sumamente fuertes. Otras bendiciones también son fuertes, pero estas son como las más fuertes: la de la mamá y la de un sacerdote. La de la mamá por razones que ya sabemos, ¿no? Es la mamá, o sea, es la bendición de Dios, la bendición de la madre, la más, porque lo tuvo, porque ahí está, porque sabe quién es quién.
Y la bendición de un sacerdote, porque no es otra sino la misma gracia de Dios a través del instrumento. Por eso el sacerdote dice: bendición, Padre, Dios lo bendiga y Dios lo bendiga. Es el mismo Dios quien bendice, es el mismo Señor. Por eso la bendición de la mamá y la bendición del sacerdote son las más fuertes. Y la del papá, pues también. Y la de la tía, pues también. Y la de la madrina, pues también. Pero la de la mamá y la del sacerdote, fuertes. Esas vienen 100%. Oren por los sacerdotes y en esta Eucaristía ofrecemos por el aumento de las vocaciones sacerdotales y las vocaciones religiosas.